Hemos llegado a la emisión número 192 y esta semana te vamos a contar cómo en la urbanización Las Mercedes, aquí en Caracas, las temperaturas suben al mismo ritmo que las construcciones que se erigen en la zona. Luego, un experto penalista nos va a explicar el por qué la posición de la Corte Penal Internacional hacia Venezuela es la correcta y vamos a cerrar analizando las razones del aumento de las tormentas eléctricas que se ha podido apreciar en los últimos meses en nuestro país. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Les saludo una vez más, Luis David Miquileno, un enorme placer recibirlos en nuestra cita semanal, como todos los viernes con ustedes y acompañándolos en nuestro episodio número 192 de este condensado de información que recuerden recoge lo mejor de los portales El Pitazo, Runrun.es y Tal Cual. Ya estamos en la semana número 140 desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela y nuestra invitación, como siempre, es a que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de sus familias. Y esta semana vamos a comenzar visitando el portal Runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos un reportaje de investigación que se titula Las Mercedes se calienta con un lujo abrasador, que está apoyado por los amigos de Transparencia Venezuela. En menos de 2 décadas, la urbanización, que está ubicada al este de la ciudad de Caracas, ha presentado una temperatura superior a los 30 grados centígrados. Los expertos coinciden en que la construcción de edificaciones en la zona y la disminución de la vegetación hacen de este lugar una especie de horno. En esta investigación especial se indagó en las eventuales consecuencias de esta transformación apoyada por la Alcaldía de Baruta y el Consejo Municipal sin la consulta de los vecinos en la zona. Vamos a conversar con la periodista Lorena Meléndez para que nos responda un par de dudas. Lorena, un gusto saludarte y darte la bienvenida al podcast. Espero estés muy bien. Cuéntame, ¿qué puede desencadenar esta situación que se vive actualmente en Las Mercedes? Los impactos que tiene el aumento de temperatura en Las Mercedes son muy amplios y abarcan desde el incremento del consumo de energía hasta la salud humana. Hablamos del incremento del consumo de energía porque mientras haya más calor, va a ser mayor el uso de los aires acondicionados o de aquellos dispositivos que permitan que dentro de los edificios, ya sean nuevos o viejos, haya una temperatura más agradable o por lo menos que sea ideal para resguardar equipos electrónicos. Si de paso tomamos en cuenta que las más recientes edificaciones fueron levantadas con unos materiales como cristal y que no tienen recubrimientos para filtrar el calor, entonces el consumo de energía todavía va a ser más elevado. Por otro lado, hay que considerar también el tránsito en la zona que va a aumentar si no se toman medidas que apunten hacia un transporte multimodal, es decir, uno en donde se incluya al peatón, al ciclista, a los autobuses y hasta los monopatines. El calor va a permitir que en el aire se condensen los gases contaminantes que vienen de los vehículos que transitan por la zona, así que, por supuesto, va a haber mayor contaminación. Además, si no se cumple con la planificación planteada en la ordenanza, los servicios van a funcionar mucho peor que ahora. Y bueno, ya en Las Mercedes se depende de camiones cisternas para tener agua y se registran por lo menos 2 apagones a la semana. Todo esto va a hacer que la salud humana se vea afectada porque el organismo va a estar más propenso a sufrir enfermedades respiratorias o incluso puede padecer síntomas de calor extremo y ahí hablamos entonces de debilidad, de mareo, de dolor de cabeza. Estos podrían ser entonces a grandes rasgos los efectos que podría tenerse si no se toman medidas. ¿Y hay alguna manera, alguna forma de rescatar esta situación? ¿Qué pasa con el arbolado en esa urbanización, Lorena? Hay medidas que pueden paliar la situación, en efecto. Por ejemplo, podemos hablar de la creación de techos verdes en los edificios. Estas son unas estructuras que cubren los techos de las edificaciones como si fueran un jardín. Pueden ser de forma total o puede ser de forma parcial. En este caso la vegetación debe estar en el suelo, son unas estructuras especiales, o si no, en un medio de cultivo que sea apropiado y que tenga una membrana impermeable. Además, estos techos, que también se conocen por cierto como techos vivos, deben incluir otras capas que sirvan para drenaje e irrigación y además como barrera para las raíces. También además se pueden usar colores reflectivos en los techos, como blanco, plateado, porque esos hacen que la luz del sol choque y no se empiece a filtrar hacia la edificación y tenga que usarse más aire acondicionado. Pero la verdad es que lo que más ayudaría sería precisamente atacar el problema de la ausencia de los árboles dentro de las Mercedes. Para este trabajo, en esta investigación, nosotros contamos con un monitoreo de árboles que hizo la plataforma Plantados,
Esta es una plataforma que reúne a defensores del arbolado urbano y calle a calle, avenida por avenida, revisaron cuántos árboles había y cuántos serían necesarios. Todo esto determinó que faltan por lo menos unos 1.300 árboles en toda la urbanización. Además, hay muchos árboles que se han sustituido por plantas como palma que no ofrecen los mismos beneficios que un árbol porque tienen mucho menos follaje. Entonces, pues, es de importancia capital que se haga una siembra de árboles que ayude a frenar los efectos que pueden tener estas construcciones tanto en las Mercedes como en sus alrededores. Encantado de saludarte, cuídate mucho, gracias. Pasamos ahora a visitar el portal El Pitazo y aquí tenemos un reportaje que lleva por nombre Experto penalista Cayambus sobre Venezuela. La posición del fiscal Khan está sustentada. El ex juez del Tribunal Especial de Kosovo en La Haya sostuvo que la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para continuar su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en nuestro país consta de argumentos convincentes. Ambus sentenció que el gobierno venezolano, antes de condenar la petición de Khan y calificarla de prejuiciada, debe demostrar que está investigando los presuntos atropellos a los derechos humanos de los cuales se le acusa. Hace tan solo un año, la CPI y el gobierno de Nicolás Maduro firmaban un acuerdo de cooperación aquí en Caracas. El fiscal Khan en ese entonces se mostró complacido con la actitud del oficialismo. Recordemos. I applaud the engagement. Yo aplaudo el compromiso, The constructive dialogue, y el diálogo constructivo. and I've emphasized that the preliminary examination that has been open since 2018 Y he puesto de relieve que el examen preliminar que se inició, que se abrió en el 2018, is a filtering stage. no es más que una fase de filtro. As we move into this new stage, A medida que avanzamos por este nuevo camino, entramos en una nueva fase, I'm really pleased me siento de sobremanera complacido that by way of the letters we have just signed, que a través de las cartas que acabamos de firmar, we are committed to working collaboratively estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa, independently, independiente, but with full regard to the principle of positive complementarity. con pleno respeto del principio de complementariedad positiva. Tuvimos la oportunidad de conversar con Jesús Abreu Mena, autor del reportaje, y nos va a aclarar un par de dudas. Hola Jesús, un gusto recibirte y darte la bienvenida, espero estés muy bien. ¿En qué argumento se basa Cayambus para decir que hay suficientes indicios para pensar que el gobierno de Maduro comete crímenes de lesa humanidad? Saludos para ti, Luis, y para la audiencia que nos escucha en esta nueva edición del podcast 3 en 1. Para mí es un placer, como siempre, poder acompañarlos. Lo primero que tenemos que destacar al momento de referirnos a la aseveración del señor Cayambus es que se trata de un referente en materia penal internacional. El señor Cayambus analizó y revisó el documento que presentó a principios de este mes el fiscal general de la Corte Penal Internacional ante la sala de cuestiones preliminares de esa corte. Estamos hablando de un documento técnico de 62 páginas que el señor Cayambus revisó y destacó varias conclusiones, pero yo voy a resaltar dos aspectos que son importantes. Uno es el que se refiere a la solidez del documento presentado por el señor Karim Khan, la solidez desde el punto de vista penal y bueno, técnico, evidentemente, que resalta la objetividad de la información, de las denuncias que están allí presentadas y de todo el procedimiento que ha llevado adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y el otro aspecto, que también es bastante resaltante, es lo que se refiere a las acciones que ha ejecutado hasta el momento el Estado venezolano y el gobierno de Nicolás Maduro, acciones que el señor Cayambus calificó de insuficientes. Hay que recordar que el señor Cayambus fue, además de catedrático, fue juez en La Haya. Entonces, bueno, el criterio del señor Ambos es bastante válido, ¿no? Por decirlo menos. ¿Y crees tú que es esta una oportunidad para que las víctimas presenten sus observaciones? El señor Cayambus considera que lo que debería ocurrir a partir de la presentación del documento técnico por parte de
el fiscal general de la Corte Penal Internacional ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa Corte es que, esa instancia, luego del análisis respectivo y la revisión de todos los detalles que están allí en el documento presentado por el señor Kam, le dé la oportunidad tanto a las víctimas como al Estado venezolano de presentar sus observaciones, de expresarse y de esa manera poder dilucidar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Con respecto a lo que planteó el señor Karim Kam sobre el permiso, ¿no? Y la autorización para reiniciar la investigación en Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Un gusto saludarte, Jesús. Muchas gracias. ¿Por qué las lluvias de los últimos meses han registrado tantas tormentas eléctricas? Esta es una pregunta que responde justamente el diario Tal Cual con su trabajo de esta semana. Desde abril hasta octubre de este año, al menos 3 personas han fallecido tras ser alcanzadas por rayos. Según los especialistas, en septiembre y octubre suelen ser los meses en donde históricamente se producen más descargas eléctricas, pero este año la temporada de rayos coincide justamente con el fenómeno La Niña. Conversamos con Royson Figuera un poco más sobre este tema. Royson, espero estés muy bien, un gusto darte la bienvenida. Cuéntame, ¿qué hace que septiembre y octubre sean justamente los meses con más descargas eléctricas? Hola Luis, gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Debo comenzar comentándote que de acuerdo al ingeniero y especialista en hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela, Valdemar Andrade, en estos meses, es decir, septiembre y octubre, ocurren tormentas eléctricas con mayor frecuencia debido a la gran cantidad de nubes convectivas, que son aquellas de gran desarrollo vertical que son producidas por el calentamiento del suelo. De acuerdo al experto, las nubes convectivas tienen que ver con la zona de convergencia intertropical que en esta época del año está en la parte norte del país, y esto es lo que ocasiona entonces que haya mayor cantidad de tormentas eléctricas. Él hizo especial énfasis en el mes de octubre. Asimismo resaltó que son fenómenos naturales que han ocurrido y continuarán ocurriendo en el país. ¿Y qué previsión puede tomarse ante estos fenómenos naturales? Muy importante saber qué hacer justamente en el caso de una tormenta eléctrica. Fíjate, entre las previsiones que dan los expertos, la principal es no salir ni permanecer al aire libre. Y bueno, si no hay alternativa porque nos agarró la lluvia en la calle, pues evitar a toda costa los árboles aislados. Asimismo, recomiendan buscar refugio dentro de inmuebles, vehículos u otras estructuras que ofrezcan protección. Debemos evitar a toda costa también los inmuebles que estén desprotegidos, como graneros, tiendas de campaña, campos abiertos, piscinas, lagos, orillas del mar, entre otros lugares. Además de esto, también se pide evitar a toda costa los lugares inmediatos a cercas de alambres para tender ropa, vías férreas, entre otros. Muchísimas gracias, Royson. Estimada audiencia, con esto nosotros hemos llegado al final del 3 en 1 por esta semana, nuestro capítulo número 192. Te pedimos, como siempre, nos ayudes a llegar a mucha más gente, y lo que debes hacer es muy sencillo y es compartir el enlace. Recuerda que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y también estamos para tu comodidad en la plataforma de videos YouTube. Reiteramos nuestro llamado a que uses tu tapaboca, mantengas el distanciamiento social y por supuesto gel antibacterial o alcohol para enjuagar tus manos. En la producción de este espacio estuvieron Yanely Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes Luis David Miquilena. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes durante estos minutos, y recuerden que nuestra cita es ahora los días viernes. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana, disfruten y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.